recibimos al doctor Tomás Baliña, él es director de Salud Comunitaria. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio para hablar varios temas que tienen que ver con la salud, pero hay algo que viene preocupando a nivel nacional, que son estos brotes de sarampión, que otrora había desaparecido esta enfermedad, ¿no? Sí, tanto había desaparecido que el sarampión se considera una enfermedad, la Argentina se considera libre de sarampión, porque habitualmente no tenemos casos autóctonos, pero lo que sí ocurre casi todos los años, que a partir de algún caso importado de algún país, de alguna zona donde tienen casos autóctonos, se generan casos secundarios, y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Hay 34 casos confirmados en la Argentina. 34 es un montón. Para haber sido libres de sarampión, tener 34. Es un montón. Me parece que ahora se están haciendo las cosas bien y vamos a lograr cortarlos en poco tiempo, y ahora voy a contar un poco qué es lo que se está haciendo, porque estos casos fueron 20 en la provincia de Buenos Aires, 13 en la ciudad autónoma de Buenos Aires y 1 en la provincia de San Luis. Y la enorme mayoría, hay un grupito creo que de 5 o 6 que en este momento están en estudio porque todavía no se terminó de identificar el nexo epidemiológico con estos casos importados. Asusta la cercanía, porque nosotros estamos cerca de Buenos Aires. Estamos cerca y además hay muchos viajeros también. Pero por suerte acá el sistema de vigilancia epidemiológica funciona muy bien. Para que se den una idea, cada vez que en algún centro de atención primaria o en la guardia, en general, en este caso de sarampión, en la guardia del hospital de niños, cada vez que hacen una sospecha de sarampión, se hace la notificación epidemiológica correspondiente y se activan todos los mecanismos de monitoreo que implican constatar la vacunación en todos los familiares, ir a visitar a las personas con las que ha estado en contacto por lo menos 7 días antes esta persona. Es decir, se desencadenan una serie de acciones que vienen funcionando. Este año por lo menos 4 casos tuvimos sospechosos que finalmente se descartaron. ¿Y van con qué síntomas? ¿Con qué síntomas van al hospital, a la guardia o a una Básicamente salita? Con un rash, una erupción en la piel y fiebre. Esos 2 síntomas, salvo que uno pueda hacer un diagnóstico alternativo, que esté muy claro que tiene otro diagnóstico posible como causal de esa condición, los equipos, los profesionales lo notifican como enfermedad febril exantemática y hay que entonces descartar sarampión y rubiola, que son rápidamente ahí se activa un protocolo. Tan rápidamente que se hace todo esto, incluso sin tener la confirmación diagnóstica. Con la sospecha, esto, ya el sistema de vigilancia lo que nos indica es, ante la sospecha de esta situación, se activa este circuito. Es muy contagioso. Es muy contagioso y se espera que ya no haya más. Y que de tener algún caso podamos limitarlo rápidamente. Entonces, uno no puede esperar una semana que lleguen los resultados. No, hay que activar. ¿Qué terminan siendo? ¿Así, eruptivas con fiebre? Sí, no se termina identificando el microorganismo, en algún caso por ahí una reacción alérgica, en otro una reacción adversa a un antibiótico o algún otro tratamiento, pero muchas veces uno no termina de saber cuál es el microorganismo causal, pero sí logra descartar con las pruebas, que se toman pruebas al momento de la sospecha y también hay que repetirlas a los pocos días. No es sencillo. Y el estudio de los contactos tampoco es sencillo, es algo laborioso, pero muy importante y que se hace y ahí que con buenos resultados. ¿Efectores de la salud del municipio hacen toda esta trazabilidad? Exactamente. ¡Qué trabajo! Se hacen muchas veces las entrevistas en el hospital de niños. En general, el propio equipo que toma contacto con la situación, que hace la sospecha, hace una entrevista en profundidad para conocer antecedentes de viaje, antecedentes de los familiares, si hay otros con síntomas, conocer la cobertura de vacunación. Y después nos avisan desde el área de epidemiología. En general lo que nos avisan es de dónde es ese paciente y trabajamos con el equipo de salud del barrio donde corresponde ese paciente, la visita domiciliaria, y hemos tenido que hacer, por ejemplo, 2 visitas a instituciones educativas porque 2 de los chicos con cuadros sospechosos estaban en edad escolar y yendo a la escuela, uno en una escuela privada y el otro en la escuela pública. Hicimos las visitas y la respuesta fue excelente. El 100% de los compañeros de estos chicos estaban vacunados, con lo cual más o menos? De primero o segundo grado. Esas fueron las edades de estos. Después hay otros más chiquitines que todavía no están ni siquiera, uno que no está escolarizado y otro en un jardín maternal, pero por suerte no estaba yendo en los últimos 14 días, entonces no hubo que hacer intervención ahí.
Pero todo esto se hace y se hace un seguimiento muy cercano. Sí, qué bueno que nos lo contás porque la verdad no tenía idea que se hacía todo este movimiento, este seguimiento en pos de, bueno, si es un sarampión, cortarlo ahí, achicar los vectores de contagio. Sí, esto lo hace el sistema de salud, lo hace para un montón de condiciones que se llaman eventos de notificación obligatoria. Cada vez que hay una sospecha o un diagnóstico de alguno de estos eventos de notificación obligatoria, se hace la notificación al área de epidemiología y el área de epidemiología coordina todas las acciones que hay que hacer para limitar lo más pronto posible esto. Hay situaciones, por ejemplo, que ameritan la intervención de áreas de bromatología, ¿no? Para identificar, por ejemplo, un chico con diarrea con sangre que puede eventualmente ser un síndrome urémico hemolítico que se sospecha en el hospital de niños o en un centro de salud. Eso dispara acciones, intervenciones de área de bromatología para ir al domicilio, conocer los alimentos que estuvieron consumiendo, ver si hay otras personas con síntomas, hacer análisis de esos alimentos en la medida de lo posible. Ahora, Tomás, este brote que se ha dado en la Argentina después de muchos años de no tener sarampión, ¿la gente ha tomado conciencia de la importancia de la vacunación? Porque hubo un movimiento antivacunas. Sí. Y también en pandemia, cuando, bueno, esto de las vacunas que no estaban en su fase completa, mucha gente que se negaba, después se siguió estudiando. Estas vacunas están probadísimas. Sí, por supuesto son vacunas de muchos años. Claro. Están súper probadas en términos de efectividad para prevenir la ocurrencia de la enfermedad, pero también en términos de efectos adversos, no hay ninguna duda. La verdad es que la aceptación por parte de la población del calendario nacional de vacunación, de las vacunas del calendario, es muy buena. Las que son obligatorias. Exacto, es muy buena. De hecho, ya te digo, estas 2 escuelas que fuimos, el 100% de los chicos vacunados, de las 2 escuelas, tanto público como privada. No es que nosotros fuimos con vacunas, por supuesto, por si hubiera que vacunar a alguien, y el 100% de los chicos vacunados. Y eso da cuenta de que realmente el calendario tiene buena aceptación. Es cierto que con algunas vacunas no logramos muy buenas coberturas, pero son vacunas, por ejemplo, las de COVID, que ahí sabemos, es una vacuna que no es obligatoria, está disponible. La del HPV. La de HPV, sobre todo en embarazadas, todavía falta, la del sincicial respiratorio en embarazadas. Esa es una vacuna nueva que se incorporó hace bastante poco, que previene o disminuye la posibilidad de cuadros graves de bronquiolitis en chicos hasta 6 meses. Mira. Esa vacuna no tiene 2 años todavía de implementación, de incorporación al calendario, y tenemos para mejorar mucho en esa cobertura. Ahora, la de HPV es la que se aplica a los 11 adolescentes, años. preadolescentes. 11 años, que empezó primero en mujeres y después se incorporaron varones y mujeres. Ahí también es una población que nos cuesta un poco llegar. ¿Es obligatoria? Es obligatoria, está en el calendario. Sí, porque yo recuerdo haber vacunado a mi hijo. Claro, y previene contra el cáncer de cuello de útero, que es un cáncer que es prevenible con una vacuna. Es una maravilla tener un recurso de este tipo para prevenir un cáncer que sigue siendo uno de los tipos de cáncer más frecuentes en las mujeres y se puede prevenir con la vacuna. Y ahí se tienen que vacunar todos, mujeres y varones. Mujeres y varones, ¿no? Porque participan también en la transmisión, así que es importante que también los varones Tomás, ¿se sigue haciendo esta trazabilidad con las escuelas? O sea, porque en algunas provincias no se hace esto de que, como hacíamos antes, te anotás para ingresar, tenés que tener las vacunas al día, tiene que estar todo, ir a vacunar a las escuelas, ¿o no se hace más? Sí, se hace. La vacunación se hace en los jardines de infantes, en sala de 5, ¿no? Porque esa es la edad que se vacuna. Y después en las escuelas siguen pidiendo sistemáticamente las libretas. Es cierto también que el calendario ha ido creciendo y se ha ido complejizando. Entonces a veces una familia presenta un carnet y la escuela no sabe hasta dónde está completo o no. Claro. Así que ahí tenemos... Durante muchos años hubo faltante de libretas, que te daban papelitos, tenías que comprar un cuaderno. Yo con mis 3 hijos con cuadernito me tocó, y de distintas por edades. Suerte ya no ocurre. Incluso va mejorando la digitalización de las vacunas que se aplican. Hay una ley de vacunas y hay eso estamos pioneros. Una obligación de registrar las vacunas aplicadas en cualquier ámbito. Si son vacunas del calendario, se deben notificar en este sistema nacional, con lo cual también mejora mucho la trazabilidad, porque si una persona viene de otra provincia o de otro municipio, uno puede a través de este sistema conocer las vacunas que se ha aplicado.
Por ahí si se las aplicó hace muchos años todavía no aparecen porque el sistema es relativamente nuevo, pero lo cierto es que esto va mejorando mucho, es de los mejores sistemas en términos de integración. ¿Eso está a nivel nacional? A nivel nacional, sí. Qué bárbaro. Sí. Lo veíamos que entraba el doctor con su notebook y ahí me decías que tenías algo muy interesante. Desde el sistema integrado se monitorean las coberturas de vacunación. Usamos algunas vacunas, lo que llamamos proxy, como para monitorear el resto del calendario. Usamos algunos tipos de vacunas y ellos trazan curvas con la población objetivo que tenemos para vacunar y nos van informando, el tablero este nos va informando en tiempo real cómo venimos progresando. No sé si podremos, esto es improvisado. A ver, Tomás, ¿querés dar vuelta a ver si llega? No sé si el brillo se alcanza a ver. Pero bueno, el doctor como director de salud comunitaria, él mismo va chequeando, ahí se ve perfecto, gracias chicos, se ve perfecto, esto es en tiempo real. Esto es en tiempo real, son las vacunas aplicadas hasta hoy mismo, están figurando ahí, tenemos la población objetivo, que en este caso la curva que vemos es la de vacunación de hepatitis A, con 1.250 niños. ¿La de arriba? ¿Esta de aquí arriba? Exacto, se ve el número de 1.250 con una recta que sería la situación ideal de cuánto deberíamos vacunar y lo que está pintado en azul es lo que vamos avanzando. La última, hay una pendiente porque ese es el mes de junio el que está informado, con lo cual se espera que al terminar el mes también siga la tendencia. ¿Esta es la de hepatitis? Esto es hepatitis A, correcto. Bien, ¿y esa en qué edad se da? Al año de vida. Sí. Y es una vacuna de dosis única, con lo cual también nos sirve, es relativamente fácil de monitorearla y nos da un parámetro de cómo nos va con las vacunas en general. Y no se da nunca más esa. Y no se da nunca más. O sea que estamos, para el ideal nos falta un pedacito todavía. Sí, nos falta. Pero... ¿Eso es el ideal en Tandil o el ideal en qué? No, en Tandil. Esos son números nuestros. Como te decía, está medio aplanada la última parte de la curva porque es parte del mes de junio que no terminó, va a seguir aumentando y seguramente siga la tendencia ascendente. Bien, ¿y abajo? Y tenemos varias vacunas que monitoreamos, vacunas en embarazadas, por ejemplo la antigripal en embarazadas. O sea, cada uno que va aplicando, cada centro de salud que va aplicando o de vacunación va cargando al sistema. Y ahí te aparece en tiempo real. Exacto, esto es una extracción de datos que hace la gente de cómputos del Sistema Integrado de Salud, de la historia clínica electrónica, no es que cargan en otro lado. Directamente levantan datos de ahí. Qué bueno y eso nos cómo permite se ha monitorearlo. sistematizado esto, ¿no? Sí, la verdad que va mejorando mucho, nos permite detectar problemas en tiempo más real. Digamos, no tenemos que esperar a fin de año para saber si tuvimos un problema de vacunación a mitad de año. La verdad que lo podemos ver en tiempo además real. Esto te permite, al tener los datos, decir, bueno, mándenme de provincia o de nación, no sé dónde llegan, las vacunas más dosis, ¿no? Sí, permite estimar las necesidades, los insumos necesarios, pero también permite, por ejemplo, hace poco la coordinadora de Enfermería de Salud Comunitaria le pidió a la gente de cómputos un listado nominalizado de mujeres embarazadas a las que les correspondía la aplicación de esta vacuna. Y entonces se le pudo informar a cada centro de salud, estas son las mujeres embarazadas que tenés que buscar, que todavía no se han aplicado la vacuna. Que tenés que buscar. Exacto, bueno. con datos muy precisos. No es simplemente difundir hay que vacunarse, sino con datos muy precisos de quiénes están en las semanas correspondientes a la vacunación. Cada centro va y recurre al domicilio. Con distintas estrategias, ya sea convocando agentes sanitarias o por comunicación telefónica desde el centro de salud o aprovechando las oportunidades cuando vienen al control de salud de su embarazo, identificándola como una de las mujeres que se tenía que vacunar. La verdad que eso permite un seguimiento muy cercano. Claro, esto es fantástico. Y estamos en época ya, en casi invierno, hay mucha gente que está con problemas de pulmones, de resfríos, de no sé si hay COVID, influenza, ¿qué hay? Hay sobre todo influenza, los datos epidemiológicos, tanto los locales... Influenza es la gripe común. Sí, gripe común, en este caso es influenza H1N1. Es lo que se observa localmente y lo que informa también el Boletín Epidemiológico Nacional, la mayor parte de las infecciones respiratorias importantes, ¿no? Los síndromes gripales, ¿no? No los resfríos o los catarros, sino los cuadros gripales son por influenza
Así que la presión asistencial se siente, las guardias están con mucha carga, con muchos pacientes en guardia, tanto en el hospital de niños ¿Es como... contagiosa? Sí, por supuesto, Sí. se contagia, con lo cual la medida más efectiva para prevenir el contagio de infecciones No me respiratorias digas que es el barbijo. no es el barbijo, A ver. es el lavado de manos. El lavado de manos es la medida más efectiva, incluso mucho más efectivo que la vacunación, porque la vacunación sirve para prevenir formas graves de la enfermedad, pero tal vez no evite que nos engripemos y que estemos un par de días en cama con fiebre. Ese cuadro tal vez lo tengamos, aún estando vacunados. Ahora, sí le aporta a un adulto mayor, a una persona con una enfermedad de base, una protección que evita muchas veces internaciones o cuadros graves o incluso algunas muertes por cuadros gripales, por influenza. En pandemia todos estábamos atacados, que el barbijo y las manos nos lavábamos, aprendimos cómo era la mejor forma, ¿no? Con los dedos, como que se perdió. Bueno, hay que volver a rescatarlo. Volvamos a eso, sí. Bien, me gusta. Y en los servicios de salud estamos promoviendo el uso de barbijos, tanto para la atención como para los pacientes, sobre todo si están con síntomas respiratorios. En la mayoría de los lugares hoy, si estás con síntomas respiratorios y no tenés barbijo, te ofrecen un barbijo para que te lo coloques, claro. Para evitar la diseminación, porque por supuesto que el barbijo ayuda a disminuir eso. Entonces, si uno está con síntomas respiratorios, también tratar de mantenerse lo más aislado posible. Si puede evitar el contacto con otros, mejor. Y si tiene que salir, ahí sí colocarse el barbijo y lavado frecuente de manos como medidas efectivas. Me quedo con esto, ¿no? El lavado frecuente de manos, sí. Ahí a los chicos, a las escuelas, todos a dar con esta consigna, a volver, en todo caso. Viene bien la vacunación antigripal, la gente se resiste, ¿no? La vacunación antigripal... Como bien, sana, hago vida, actividad física. ¿Es necesario vacunarse? Para los adultos mayores de 65 es necesario, para las embarazadas es necesario, o puérperas hasta 10 días posparto, y para niños de 6 meses a 2 años. Bien. Estos son los principales grupos, y personas con enfermedades de base, asma, EPOC, algún tipo de inmunocompromiso, obesidad. Esos son los grupos que se benefician con la vacunación, que tienen indicación de vacunación, que no necesitan orden para vacunarse. Con cualquiera de estas condiciones uno se acerca a alguno de los vacunatorios y se puede vacunar. Venimos bastante bien con los adultos mayores y con personal de salud. No venimos bien con los niños de 6 meses a 2 años. Ahí todavía tenemos mucho para mejorar en términos de cobertura. Estos virus también pueden producir bronquiolitis, que es la primera causa de internación en niños durante los meses de invierno. Y si logramos prevenir algunas de estas internaciones por la vacunación antigripal o por la vacunación del virus incisional respiratorio en la embarazada, la verdad que sería buenísimo reducir esa internación a través de una estrategia preventiva de alcance masivo, gratuito, que está disponible en cada uno de los centros de salud. Así que ahí sí invitamos sobre todo a las embarazadas y a los niños de 6 meses a 2 años a acercarse a los vacunatorios a vacunarse. Tomás, un placer tenerte acá. Te invitaremos para hablar de los centros de salud, de todo el trabajo que vienen realizando en conexión, como para descentralizar de lo que tiene que ver con el hospital en sí, y que sé que están trabajando muy bien. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Todo lo que sea prevención, siempre aquí desde Plataforma Magazine lo tratamos, haciendo hincapié en esto. El doctor Tomás Baliña, director de Salud Comunitaria, pasó aquí por Plataforma Magazine.